es accesoria, a la ley procesal o a la ley penal sustancial. Yo creo que yo en su momento había hecho un análisis con el tipo culposo y después lo hice con el tipo doloso. En el tipo culposo hay dos mandatos. No debes infligir el deber de cuidado y si hay comenzado a infligirlo, debe detenerte. Ese es perfectamente aplicable. Siguiendo a Mario Villar, tiene una muy buena monografía sobre el fin de la norma penal. Sabemos todo, Armin Kaufman, que decía que la norma penal desalienta cuestiones por conductas por su nocividad y fomenta otras por su indispensabilidad. Bueno, el tipo penal doloso también tiene dos funciones. No, violes el bien jurídico, pero tiene una segunda norma que está en el desistimiento de la tentativa, que es un mandato también. Si has comenzado a violar el bien jurídico, debes detenerte. Este detenerte está en el cese del Estado antijurídico convencional, que es la vieja medida cautelar de no innovar, la que creó Renundín allá por los 70 y que después fue luego reconfigurada por Peirano con la medida cautelar innovativa. Pero ahora se han agregado nuevos ingredientes. Por eso vamos a la cuestión cautelar. Y esto lo tenemos que discutir sin hipocresías. Esto es una medida cautelar. ¿Qué hace para los fines del proceso? Hoy en el proceso penal tenemos sentencia anticipada. Hay que decirlo lo que es. Y algunas sentencias anticipadas las tenemos por vía convencional. Y creo que en ese punto, cuando vemos Belén do Pará, cuando vemos la aplicación del sistema universal de derechos humanos, España desagrega de esta bloque de convencionalidad europea en la nueva ordenanza penal española, no, de 2000. Nosotros ya estamos perdiendo perspectiva de lo nuevo, ¿no? El artículo 503.3 que avanza, por ejemplo, en el encierro del imputado cuando puede proseguir violando bienes jurídicos de la víctima, en un tema de violencia de género. Nosotros lo aplicamos por Belén de Pará, no seamos hipócritas. Nosotros muchas veces dejamos. Y el fin cautelar es garantizar el peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. La peligrosidad real no es fin cautelar. Ahora, ¿eso está mal o no? Hay que ver, hay una postura sobre cada uno. Yo siempre trato el parangón de este instituto con la inhabilitación provisoria para conducir. ¿Qué pasa? Están en el mismo artículo 108. Eso si no es una sentencia anticipada, que alguien me diga que no es. No, se les explica. La prisión preventiva, cuando no es a los fines de peligro de fuga, entorpecimiento probatorio, es una sentencia anticipada. Y bueno, eso existe. También tengamos que decir que en la dogmática constitucional argentina no hay derechos absolutos, que el artículo 32 del Pacto de San José de Costa Rica establece con claridad que los derechos de cada ciudadano se encuentran condicionados por el derecho de los demás y el derecho, esto es muy importante, a la vida en una convivencia democrática, ¿no? Y aquí entra un poco en lo que dijo Franquito. Perdona, los Franquitos no no. Creo que esta conflictividad que ha adquirido nuestra zona de influencia, porque es más que la del país, no sabe por qué motivo, la violencia, hay una violencia letal muy distinta en nuestra ciudad que en la provincia de Buenos Aires. Se ven en el conurbano las entraderas violentas, que no se ven en la misma cantidad acá. No estoy hablando bien de acá porque tal vez el delito va por otro lado. Yo siempre menciono una experiencia que fue de los primeros tiempos de la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Cambiemos anterior. No, que de algún modo saturó totalmente el ingreso narcotráfico a Rosario durante más o menos de un mes. Y tuvieron un problema enorme porque se habían empezado a incrementar otro tipo de delitos, las entraderas, hasta hubo secuestro extorsivo en esa época. Entonces, el problema no es sencillo. Edgar Morin, el epistemólogo de la complejidad, decía que lo peor que podemos hacer es dar soluciones simples a problemas complejos. Y bueno, bienvenidos, estamos ante un problema complejo y estamos tratando de algún modo de despuntar cuáles son las posibles salidas jurídicas. Las posibles salidas jurídicas pasan, para mí tiene establecido más o menos, que para mí no es una medida cautelar, sino que es una sentencia anticipada, y si pensáramos que una medida cautelar innovativa, Peirano establece tres categorías: la medida no innovar, las viejas de Renundín, las innovativas clásicas y las generativas.
Esta implicaría la generación de un nuevo estado de cosas, porque es la prohibición del bien, la desarticulación del bien y a su vez el derribo. Y es a punto tal, es definitiva, que si nosotros la rompemos, ¿qué vamos a volver? ¿A construir el búnker? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Vamos a volver a construir el búnker. Es lo mismo que cuando en materia civil adelantamos un pago. El pago extingue la obligación. Y lo que se entrega es algo fungible con dinero. Es decir, lo único sucedáneo es la reparación por el daño y ahí tenemos que es la definitividad de lo que uno hace. Otro medio de control es algo que ha pasado medio desapercibido, que es el efecto sobre las cosas y efectos, no es sobre las personas. Y acá hay que ver bien cuál es la predisposición o la funcionalidad de estos medios de efecto con la finalidad directiva y en medio que sean unívocos como para llevar a cabo esa finalidad. Tiene que ser muy claro, muy preciso, muy inequívoco para ello. Y trato de hacer un parangón. ¿Qué pasa si hoy, vamos a suponer que ya no interesamos como museo, tenemos un centro clandestino de detención? ¿Qué haríamos con el centro clandestino? Seguiríamos dando la parrilla, la celda sin ventilación. Es también, es para darle un poco más de volumen a la discusión jurídica sobre esto. Que el objeto antijurídico lo podemos pensar en un montón de sentidos. Por último, acá eh, cobra mucha importancia el principio constitucional de razonabilidad. Es una de las cuestiones por lo que no se podría hacer juez por la inteligencia artificial. Porque el principio de razonabilidad es algo que se mastica, se mesura y es de acuerdo al margen de posibilidad interpretativa que le da el sistema de juego. La sentencia es arbitraria no cuando uno elige una opción u otra. Sabemos que tenemos muchas opciones. El sistema es cuando uno supera esos límites interpretativos que le da el modelo. Y es importante los jueces la cuestión de la razonabilidad. Fíjense, de algún modo lo cité a Nino. Nino lo plantea de algún modo como esa razonabilidad se da por factores jurídicos y habla mucho de la moral. Creo que por eso lado no lo podríamos llevar adelante más aún del respeto emotivo que uno lo tiene a la obra de Nino, porque es contemporáneo con la vuelta a la democracia, fue el jefe de asesores de Raúl Alfonsín, creo que nos ha marcado mucho a todos, quien eran radicales y quienes no lo éramos. No, nos ha marcado mucho a todos. Bueno, está en la Constitución, el artículo 28, que dice que las leyes no pueden transgredir el espíritu de la Constitución, las leyes o las normas jurídicas que se dispongan, y el artículo 33 de los derechos implícitos. Acá creo que jugaría más el 28. Creo que es un control que se va a hacer interno hacia la primera parte dogmática. Acá tenemos la propiedad, que la propiedad hoy es más que la propiedad, hoy la Constitución defiende hasta el hábitat, que también entra en juego. Bueno, tenemos un montón de principios generales del proceso dados ya en la parte dogmática de la Constitución que deben respetar las normas. Esto es todo un problema más que una solución, porque todo lo que ha sido interpretaciones o clearing de valores siempre ha sido muy marcado por las corrientes políticas del momento. Sin ir más lejos, ustedes cuando mencionan la obra de Nino, se van a hablar de este principio de proporcionalidad y van a encontrar leyes que, por ejemplo, han declarado la constitucionalidad de las normas que fijaban regulación de los alquileres, porque decían que había un fin social, y a los 4 meses, cambiando de gobierno, la misma Corte dijo que era inconstitucional porque avanzaba sobre la voluntad de las partes en el contrato. Bueno, ese es el gran problema que tenía. Si alguien sigue la historia de la gravedad institucional en Argentina, que ha sido el comienzo y el fin del Estado de Derecho. Ha sido utilizado para mantener ideas en el lugar, para sostener los sistemas políticos que ya fomentaron y tener este maldito sistema que los criterios judiciales cambian 4 años, muchas veces por los periodos electivos, que muchas veces también había que pensar por factores de otro tipo. ¿Cuál es la pauta? Yo voy a rescatar una vieja pauta que usó para la inhabilitación para conducir el doctor Donald. Yo la he citado muchas veces, pero me parece que aplica, porque yo creo que esto es una...
y sentencia anticipada, y es parte de lo que tenemos. Y creo que el doctor Dona dijo que la única interpretación posible de esta norma es que no era una norma aplicable como complementaria de todo auto de procesamiento o decreto de procesamiento en esa época por un hecho culposo, sino que está dado por la excepcionalidad del caso, las coordenadas. En el caso que nos ocupa, ley de microtráfico, en principio, lo primero que tenemos que determinar, de que hablamos cuando hablamos de microtráfico, que es nuestra competencia. Yo he visto con horror que hubo un juicio abreviado sobre un personal penitenciario que ingresó casi medio kilo de cocaína, siendo una de las figuras más agravadas del sistema de prevención de la ley. Y otra cosa, hay una cuestión de las pautas de microtráfico. Una es la cantidad. Medio julio cuesta un fangote de plata. Da para investigar si hay una estructura que va más allá del propio funcionario que va. Bueno, eso podría decimos que un error o fue control de daños. Y nosotros a veces cuando hablamos del control de daños, tal vez haya sido por la razón de que integrando la Cámara Operacional y lo Penal, junto con el doctor Alonso, elaboramos un documento hace varios años oponiéndonos a la adhesión a la ley de desfederalización. Pero como el legislador lo hizo, es constitucional. Soy profundamente democrático y apliqué la ley de narcomenudeo, llegué a aplicarla en un caso antes de retirarme. Creo que el modelo pasa por eso, de que no sea algo que sea común a toda persecución penal probable por este tipo de delitos, sino que esté vinculado a las cosas de efectos, como dice la ley. Y cuando se habla del perjuicio, obviamente que no estamos hablando del perjuicio del destinatario de la norma, porque eso lamentablemente va a ocurrir siempre. Ya lo dije en una vieja disputa con el doctor Ramón Teodoro Río, que nadie puede discutir su perfil garantista. Él reconocía que el perjuicio no era el destinatario de la norma, y nosotros tratamos de buscarle una salida más democrática de la pura normatividad. Y siempre la idea, Tati sabe que lo admiro, del gran maestro Basigalupo, que establecía que en la dogmática penal actual la función de la dogmática era hoy establecer una mediación entre el caso concreto y el bien jurídico tutelado. Aquí el perjuicio que hay que tener en miras es el bien tutelado por la norma penal. Y todos decimos que siempre hubo un bien que muchas veces se identifica en la salud pública, pero creo que hoy, lo que hablaba un poco Franco, la pluriofensividad de este medio está claramente denotado, y es la violencia letal que se traduce a partir de estos mercados. Bien dicen que hoy el narcotráfico no va a poder ser evitado, sino simplemente regulado. Es un problema de regulación y que se adopta de distintas maneras. En Cristiania, en Dinamarca se adopta de una manera, en Holanda se adopta de otra, y en los países que tenemos unas estructuras, tenemos una existencia de 200, 300 años también, mucho menor que la de otras sociedades. Vemos que todo nos llega tarde y mal. Y bueno, es una cuestión también de maduración y cómo los asumimos. Pero yo lo único que puedo decir como patrones y directrices de esta charla que ha sido convocada, y que me parece que es el aporte que puedo brindar, es de qué se trata ese sistema antijurídico, que es una medida cautelar tendiente al cumplimiento de la norma penal, y yo la vinculo por eso en el artículo 23, su familiaridad con ello, que no es una medida cautelar, sino una sentencia anticipada. No nos horroricemos. Bienvenidos hay una posverdad, hay una posjuridicidad. Hoy en día, incluso, no solo el artículo 32, ustedes fíjense que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la resolución sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del 31 de diciembre del año 2009, donde establece que está todo un panorama, cuáles son los derechos de la sociedad y de los ciudadanos en común ante el avance delictivo. Una es el principio de la defensa y la protección, y otra es la impunidad en delitos graves. Fíjense que estamos contra marcha. La Corte Interamericana no solo dice sobre los imputados en concreto, sino habla sobre la sociedad víctima. Y ahí es el gran desafío, ahí cuando entramos en el problema de un mundo que vive por verdades y no por lucha de derechos, y es el mundo que nos toca vivir ahora, pero
Siempre hay que tratar de mantener la impronta con los institutos jurídicos. Siempre, nunca hay que desoír los debates jurídicos, hay que darlos, hay que brindarlos a donde sean. Y perdón, a costa de lo que dé. Bueno, y simplemente eso, creo que es el mensaje eso. Y eso es la importancia de los jueces. Lo que marca la inteligencia artificial es un poco lo que decía Radbruch, justo con los tribunales de Nuremberg, cuando se preguntaba, es que no hay jueces en Baviera. Hoy es la hora de los jueces, hoy es la hora de los actores, de los actores del mundo jurídico. Gracias. Bueno, vamos a pasar al doctor Jorge Arrefondo. ¿Te puedo tirar una preguntita así disparadora? Sí, A Franco no lo aplaudimos. no lo aplaudimos. Pero quedamos todos pensando la misma. Hizo la teta, hizo la teta. Se la emitimos. Se la emitimos. Amigos, aplaudimos. Son una Sí, nada. pero estamos bien, porque te escucharon solo, te entregaste. Vos dejaste al auditorio muy enojado. Bueno, Sí. te tiro una preguntita. Ojo con lo que ¿Es compatible esta normativa con los derechos constitucionales y convencionales de propiedad, vivienda digna, estado de inocencia? primer tema que acá hay un cambio, primera respuesta a tu pregunta que abarca varias aristas, es que evidentemente, como bien decía Daniel, que la verdad es un gusto compartir con dos entrañables este panel, la gente del instituto, pero vamos a la respuesta concreta. Es decir, cuando hablas de derechos convencionales y constitucionales, parece que la pregunta desde una perspectiva ideológica, que es coyuntural, va apuntada solamente a la gama de derechos humanos que tendrían en consideración a quienes son los depositarios o quienes sufren la injerencia de estas medidas cautelares. Pero yo entiendo que también hay que analizarlo desde una perspectiva que la propia ley de víctimas nos impone en la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste, uno tiene que hacer un análisis conglobado de la problemática que estamos abordando, que es la llamada perspectiva de la víctima. Es decir, por supuesto que yo adhiero a la concepción de que el derecho penal tutela o ha sido incorporado primero como límite del poder punitivo del Estado, pero sino también como herramienta de protección a intereses vitales, como decía Rivi, que son los bienes jurídicos. Y los bienes jurídicos y el problema del narcomenudeo o del narcotráfico en sí mismo es un problema, como bien decía Franco, de alta lesividad y alta proyección de afectación de bienes jurídicos, no solamente que pertenecen a la comunidad, sino que también pertenecen a los sujetos individualmente considerados, que son los que comparten el día a día de la afectación de lo que implica un enclave de delito como es un búnker. Entonces, yo no puedo analizarlo solamente de una perspectiva, ¿no es cierto?, del derecho de la propiedad, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho, por supuesto, que son derechos sistémicos que no se pueden, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, que está presente claramente. Franco decía, estaban contentos porque vinimos por primera vez, los escuchamos, el Estado se presentó, el Estado que está ausente. Es decir, porque esto también tiene, esta cuestión hay que analizarla por varias aristas. Primero del conflicto de derechos, que vos bien mencionás, que implica no adoptar una postura radicalizada, ¿no es cierto?, sino implica hacer una compensación de los intereses vitales que están en pugna, primer juego. Segundo, la validez de esta cuestión en términos de política criminal. Porque acá hay una decisión de política criminal, señores. Es decir, esta ley, la 14.239, que fue acompañada por la 14.258, ¿no es cierto?, implicaron una decisión del Estado santafesino, ¿no es cierto?, de afrontar la problemática del problema del narcomenudeo o el microtráfico desde una concepción claramente punitivista. Después analizaremos de la criminología si esto no es una vuelta a la concepción de la guerra de las drogas que venía la criminología norteamericana de la década del 90 o no. Pero evidentemente el Estado santafesino tomó una decisión de choque. De choque, de lucha contra la droga, no de abordarlo como un problema o como una enfermedad, como decían algunos criminólogos. Esto es un problema que tenemos que abordar. Si somos realistas de la dimensión sociológica del tema. Ahora, ¿qué me dice la dimensión normológica de este problema? Yo tengo una herramienta jurídica que para mí, a tu pregunta puntual, de derechos. Implica la necesidad de hacer un clearing de intereses en el caso concreto, que a soluciones distintas, respuestas diversas.
que no podemos establecer un protocolo de abordaje de una problemática con un criterio estandarizado, sino que hay que analizarlo en el caso concreto, vuelvo a tener en cuenta. Yo lo vinculo certeramente por un tema de política criminal con el narcomenudeo. Ahora, Franco decía, ¿también puede ser aplicado en otras temáticas que tengan que ver con otro tipo de delitos? Yo creo que sí, porque independientemente del telos de la ley, como dicen todos los que interpretan la norma, ¿no es cierto? Las leyes adquieren autonomía de interpretación a partir de que se escinden del contexto en el cual fueron dictadas. Entonces, yo creo que también pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, para hacer cesar situaciones de comisión de delito en curso de ejecución o de la inminencia, con una prognosis certera de un delito, o para disminuir los efectos lesivos de un delito también. Es decir, como dice la fórmula del artículo 207, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Entonces, primera respuesta frente a todo el elenco de problemas o constelación de problemas que acá se plantearon. ¿Vale para el narcomenudeo? Sin ninguna duda. Yo creo que cuando se acredita la verosimilitud o el FOMO bonus iuris, porque no deja de estar ubicada sistemáticamente, más allá de las certeras conclusiones que no comparto plenamente, porque también acá me invade la ideología. Yo estoy formado en el derecho procesal distinto a lo que Daniel está formado, pero entiendo fundamentalmente que está ubicado sistemáticamente, ¿no es cierto?, dentro de las medidas cautelares. Será sustantivizado groseramente, no puedo negar de que tiene efectos irreversibles esta medida, pero que no deja de ser una medida de naturaleza cautelar vinculada al problema del narcomenudeo y con proyección a aplicación en otras situaciones. Primer tema. No quiero reincidir en argumentos que acá muy bien se han desandado, pero me parece la necesidad de que tratemos algunos temas. Primero, es una decisión de política criminal, sin ninguna duda. Ahora, yo hago algunas preguntas al auditorio. Franco decía, viene el Estado, y el Estado antes no estaba. Con lo cual es un reconocimiento del fracaso del Estado, porque esto es una consecuencia. El Estado está absolutamente ausente. ¿Dónde se materializan los derribos? Franquito hablaba, 16, en determinadas villas, y se le preguntaba casi sarcásticamente, ¿por qué no en el Rockefeller? ¿Por qué? No quiero hacer una estigmatización del Rockefeller, ya veo que mañana viene la carta de un mes. El torero anota, Así esta publicidad la tenemos. Total responde. No va a haber acciones civiles acá que compensen. Primero, ¿dónde se derriban? En situaciones donde hay alta criminalidad, donde podemos decir que hay, permítanme hacer un análisis de la criminología, un alto estado de anomia, señores, donde los patrones culturales no son los que uno tiene desde la judicatura, desde la propia fiscalía o desde la defensa técnica, donde el Estado absolutamente no está presente, no está presente en términos de prevención y no en términos de asistencia por derechos esenciales y vitales. Entonces, el abordaje también implica una mirada coyuntural y una mirada del caso concreto. Permítame el enfoque. El enfoque está... ¿Y qué significa este derrumbe antes del análisis? En términos comunicativos. Implica un desembarco del Estado demoliendo y derrumbando cuando antes nunca estuvo, cuando había una situación de anomia. Pero cuidado, porque el Estado a veces se va y la anomia vuelve. Entonces, tendríamos que ver, por eso me interesa mucho lo que decía Silvia en el fallo que vos leías. No es simplemente demoler o derrumbar, es demoler o derrumbar y elegirse en presencia de seguridad, de custodia, de asistencia, ¿no es cierto? De asistencia, de prevención, esencialmente. Porque esto que apunta a la consecuencia. Hablemos de prevención, señores. Hablemos de prevención. Primer tema. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Castigar? ¿O también es intentar remediar el problema? A veces los fiscales, y yo los entiendo porque hacen una lucha que para mí es altamente loable en muchos aspectos, lo tengo que decir, a pesar de que a veces padezco, ¿no es cierto?, determinadas situaciones, pero evidente, no lo digo con respeto, no lo digo, ahora no estoy hablando en un sentido peyorativo, más allá de que nos conocemos, somos muy amigos y uno puede hacer una broma. Pero evidentemente hay una situación desigual, porque ellos tienen que poner la cara por un Estado que nunca estuvo. Primer tema. Analicémoslo en términos de, me permiten ser en términos de prevención general. ¿Qué vienen a hacer estas medidas? Restablecer la vigencia del derecho frente a una defraudación de expectativas normativas, como decía Jacob. Dejemos de teorizar.
¿no es cierto? Viene a derrumbar lo que es un enclave de comisión de delitos y a traer algo de paz y de tranquilidad, primer tema. Yo creo que es una medida cautelar innovativa, pero me permiten hacer algunos análisis de exégesis de la norma. ¿Quiénes piden esta medida? Los fiscales sin ninguna duda. Ahora fíjense cómo sigue la secuencia. ¿Podrán pedirla quiénes? ¿Los fiscales? Las víctimas, el damnificado e incluso el imputado cuando correspondiere, ¿o no? Los fiscales me parece adecuado porque son los representantes de la vindictia pública. Si estamos hablando de que el tema del narcomenudeo afecta a la salud pública, siendo un bien jurídico colectivo o macro, que pertenece a todos pero no pertenece a nadie en concreto, evidentemente el fiscal tendría una legitimación. Ahora, ¿qué pasa? Y pregunto todo, porque también me interesa analizar temas de instrumentación activa de toda esta cuestión. ¿Qué pasa cuando el fiscal, omitiendo sus deberes institucionales y la manda del artículo 6 de la 14239, nada hace para hacer cesar el hecho antijurídico? La víctima puede, como sujeto procesal promiscuo, si se me permite la expresión, acreditar, pedir el derrumbe, la inactivación o la demolición. Yo creo particularmente que sí. Y sobre todo si tenemos en cuenta la ley de víctima, ¿no es cierto? Y una perspectiva amplia del concepto de víctima. Después estará la responsabilidad del fiscal incumplidor de su deber institucional y de omisión de persecución penal, en los términos del 277, pero del Código Penal estoy hablando, ¿no es cierto? Pero independientemente de esa circunstancia, entiendo que la víctima la puede pedir. Ni hablar del querellante, acusador particular. Desde mi punto de vista, claramente tendría una legitimación activa cualquier. El imputado en menor medida sería casi un caso de laboratorio, ¿no es cierto?, donde habría un conflicto de intereses. Pero yo veo claramente que esta medida de derrumbe, demolición o inactivación de estos verdaderos ámbitos o enclaves del delito puede ser solicitada por este elenco de personas. El segundo problema que tenemos, ¿a quién convocamos? Porque claro, el 207, que aplica claramente en este tipo de medidas, establece un trámite que necesariamente debe asegurar la bilateralización en un modelo acusatorio conforme a un Estado constitucional de derecho. ¿A quién convocamos? Yo creo que, si bien la norma no lo establece, hay que darle derecho de postulación a aquellos que pueden tener interés en este tipo de conflictos. Y me parece que una medida certera y sensata es determinar a quién pertenece el ámbito que se pretende demoler o derrumbar. ¿A quién pertenece? Generalmente, y no estoy haciendo falso peligrosismo, son bienes del Estado que están usurpados o pretenden ser objeto de usucapio en el futuro, pero yo igualmente entiendo que al Estado, en la presencia del organismo de la nave, o eventualmente el Estado provincial, o si es una persona humana, si habría que hacer las averiguaciones del caso para darle la posibilidad de que se presente, Entiendo y me permito sugerir, en términos prácticos, que cuando se convoca una audiencia de estas características, la Oficina de Gestión Judicial, bajo el control del juez que dirige el debate, deba asegurarse cuanto menos la citación a aquel que pueda estar en condición de interesado. Estoy hablando del titular dominial, estoy hablando de quien revista la condición de guardador de hecho o de derecho, quien revista la condición de tenedor, sea legítimo o ilegítimo. Entiendo yo que ese elenco de personas, sean físicas o jurídicas, se le debe dar la posibilidad de que participen. ¿Para qué? Para asegurar la vigencia del derecho al debido proceso. Porque fíjense la significancia en términos conclusionales que tiene esta medida. Entonces yo, ya que la voy a resolver en una audiencia, que en principio los 177 me dicen sin derecho al recurso, salvo que exista gravamen irreparable, fíjense si no es importante asegurar la vigencia del derecho al debido proceso. Entonces, yo creo que eso es una condición sí, para asegurar la validez en términos del 258 del Código Procesal Penal. Entonces, yo creo que hay que darle participación. Por supuesto, audiencia oral, por supuesto, en una audiencia argumentativa. Ese es un gran problema. Por la significancia de la conclusión, son audiencia argumentativa. Franco decía, nosotros le llevamos a la jueza toda la copia de evidencia. Claro, pero, a ver, no deja de ser una audiencia argumentativa donde la producción probatoria está restringida o limitada al máximo.
En el caso, corregime, Franco, de la audiencia que se celebró con Silvia Castelli, que comentaba la doctora, se argumentó y se exhibió simultáneamente. No es una producción probatoria, porque estamos en estado de IPP, pero no deja de ser una argumentación. Hay que asegurar el principio de amplitud discursiva en el marco de esas audiencias. No refugiarse en parámetros formales que se limiten a simplemente discurso. Hay que exigir, ¿no es cierto?, una solvencia argumentativa de los postulantes para asegurar de alguna manera la mayor certeza en la resolución del conflicto. Entonces, estas son propuestas, si se me permiten, de ley de data o de prácticas, dado que estamos en una IPP que habilitaría este tipo de cuestiones. Primer tema, ¿quiénes estarían legitimados? ¿A quién estamos dando derecho de postulación? Segundo tema, los presupuestos. Esta medida cautelar no deja de ser, también lo debo decir, un reflejo de lo que Jesús Silva llama el derecho penal de la segunda velocidad. Nos guste o no nos guste, los que estamos formados desde el prisma de un derecho de mínima intervención, de última ratio, ¿no es cierto?, que nos refugiamos en algunos textos que hablan del derecho penal minimalista. Les traigo una mala noticia, señores. Vamos. Arrasamos con el derecho penal garantista y las modificaciones legislativas que vienen llevan una impronta distinta, en donde, nos guste o no, hay un relajamiento de las garantías constitucionales. Creo que te estoy contestando lo que vos me estás preguntando. ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho procesal penal y el derecho penal fracasan con sus herramientas clásicas frente a la problemática de la delincuencia organizada y compleja, de alta lesividad y afectación del bien jurídico colectivo. Entonces, yo creo que toda esta impronta legislativa, llamada a la posibilidad del decomiso anticipado, el invento de medidas cautelares a las cuales estamos acostumbrados los que trabajamos diariamente, que no tienen arraigo legal, ¿no es cierto?, y que son habilitadas por muchos magistrados, hacen que evidentemente se privilegie el fin por sobre los medios. Entonces, también tenemos que ubicarnos coyunturalmente en este contexto. Estamos en un derecho penal y un derecho procesal penal distinto. Los refugiados, suerte de organismo intelectual, de creernos los depositarios de las garantías, y nos rebelamos frente a lo que nos está llevando puesto, que esta realidad, ¿no es cierto?, tampoco cometemos un error. No estoy diciendo que resignemos la lucha por las garantías constitucionales. Lo que estoy diciendo es que partemos de un diagnóstico certero de donde estamos parados. Esto es lo que se viene. Y esto es lo que también respaldan muchos tratados internacionales, que consagran muchas de estas medidas que hoy en el derecho interno y en el ámbito de margen particular de los estados consagramos. Entonces, con ese estándar o cartabón de razonamiento, bajamos al caso concreto de las medidas que hoy nos convoca. Primero, ¿qué hacemos con el primer presupuesto? La necesidad del famoso bono iuris o la apariencia de ilicitud. Franco decía, le trajimos un montón de evidencia. Bueno, yo creo que hay que ser muy estrictos en el análisis de este primer presupuesto. Es decir, acá hay que probar fundamentalmente que la instalación, hablo de instalación como Silvia, ¿no?, enclave o foco de generación del delito que refleja una afectación a la tranquilidad del medio, una degradación del espacio público, ¿no es cierto? Es necesario acreditar fuertemente que ese ámbito irradia la producción de conductas que tengan una evidencia suficiente que permitan decir que su supresión traerá aparejado una reducción o una disminución, ¿no es cierto?, del delito en el ámbito donde está enclavado ese búnker. Es decir, acá hay una tarea muy fuerte del acusador público o del instante de la medida, consentiente a acreditar esas circunstancias. Recuerdo cuando Franco alegaba en el fallo de Silvia y hablaba de cada uno, cuando pasaba revistas cronológicamente a las distintas incidencias acaecidas en derredor del búnker, donde hablaba de homicidios, de tentativa de homicidios, de lesiones, de balaceras, de comercialización y de tráfico con habitualidad, ¿no es cierto?, de estupefacientes. Yo creo que eso tiene que tener todo una solvencia clara. No es necesario que haya imputaciones, pero sí es necesario, fundamentalmente, que exista una fuerte verosimilitud del derecho, una concreta pluriofensividad. Segundo tema, la prudencia también indica
que en el análisis de la coyuntura del caso, y permítame la dispensa por la anarquía dispositiva, también se analice el estado situacional del lugar. Es decir, los jueces no pueden resolver desde la tranquilidad de un despacho o desde la argumentación de una audiencia oral, sino que es necesario, ¿no es cierto?, el conocimiento del lugar, que se le practique una información certera respecto al estado del lugar, si habitan personas, si hay alguien que reside en el lugar, si hay niños, si hay personas en situación de vulnerabilidad, porque estamos demoliendo algo que puede ser el único refugio con el cual cuenta una persona. Entonces, me parece a mí que también es muy bueno que se le dé intervención y participación a los organismos, pero los organismos encargados de la protección y de la tutela de las personas en situación de vulnerabilidad, sean niños. Tengamos en cuenta también que por convenciones internacionales rige el principio de protección integral del menor. Entonces no podemos resolver simplemente mirando, sino en forma conglobada, la problemática que estamos abordando. Entonces, por un lado, ¿qué tengo? Proliferación del delito, reincidencia de conductas, situaciones de pluriofensividad, afectación a la tranquilidad y el estado de sosiego, degradación del espacio público, eventualmente comercialización y flagrancia en la venta y la distribución de estupefacientes. Son todos elementos que deben estar sobradamente argumentados con solvencia en el marco de una audiencia. Después tenemos el problema del segundo presupuesto, el peligro. Bueno, acá tengo que ser muy cuidadoso, porque en el peligro tengo que demostrar la urgencia, ¿no es cierto? La urgencia implica la necesidad de evitabilidad futura y la posibilidad de reincidencia. Tiene mucha razón Daniel cuando habla de que estamos cerrando y modificando el status quo, ¿no es cierto? Pero también debo hacer un pequeño pronóstico en referencia a que el retiro, que la única solución posible es el derribo o la inactivación de la instalación. Porque cuidado, el código me da un elenco de alternativas del desalojo de las personas, ¿no es cierto? Y la entrega al legítimo tenedor de la misma, cuando haya una apropiación o una usurpación, el derribo de la instalación, pero antes habla de la inactivación o la supresión de algunos materiales, ventanas, puertas, para dejarlo inhabitable. Entonces, siempre tengo que ir por la opción, y acá entra lo que bien decía Daniel, la cuestión de la proporcionalidad de la medida. Y sobre todo, como bien dice Dona en su código comentado, la eficacia de la medida. Que no sea simplemente una bravuconada jurídica. Debe servir como herramienta de neutralización en términos de una prognosis futura. Por eso es importante el acompañamiento, no solamente la criminalización, el acompañamiento con la presencia del Estado. No tengo que demoler solamente el búnker, tengo que abrir una calle. Tengo que meter un dispensario. Tengo que hacer un censo de niños que están en situación de ausencia de escolaridad. Tengo que desembarcar con todo el arsenal social de protección. Viste que estoy garantista, no soy tan reaccionario, ¿no? Lo digo por alguno que frenar tiene... ahí? Un minutito. Dale. ¿No se podrían utilizar, en este caso que comenté, eran 5 inmuebles de 2 pisos? Alternativa. ¿No se podría utilizar ese inmueble para un Sí, bien social, para claramente. un comedor, para A hecho punto con la alternativa. personas en situación de calle? Exactamente. Lo que pasa es que, bien dice Franco, hay situaciones en donde la ubicación del inmueble, el contexto sociocultural del mismo, sobre todo hay que ver la llegada que el Estado tiene a esos ámbitos, porque si no nos quedamos en una construcción ficcional. Es decir, él me ha contado que ha demolido búnker en el medio de asentamientos precarios a los cuales se llega muy dificultosamente por intermedio de un pasillo, en donde hay, por un problema cultural de miedo o de temor, una construcción de aislamiento de ese lugar, en donde la única salida que te queda, y ahí tiene que ver la proporcionalidad, la eficacia, la eficiencia en la medida cautelar. Entonces también tenemos que analizar esa cuestión desde el punto de vista de la coyuntura concreta. Por eso acá no hay soluciones mágicas desde el protocolo de abordaje. Hay soluciones concretas desde un contexto de situación específica. Eso me parece que es lo que tenemos que nosotros analizar en concreto. El tema de la contracautela. Dejemos de lado la ficción. Tiene resuelto el problema con una acción civil. Señores, primero, si uno se pone a estudiar detenidamente el Código Civil y Comercial, y los que hacen la teoría general de daño y estudian detenidamente esta cuestión,
saben que demandar al Estado es prácticamente No tenés imposible. ninguna posibilidad. Y mucho menos un funcionario público, porque encuentran un bill de protección por las propias reglas que emergen del Código Civil y Comercial. Exactamente. Además, como bien dice el doctor, son medidas fomentadas por el Estado, propuestas por el Estado y avaladas por un juez, dentro del ámbito de su competencia. Encuéntrenme un tribunal colegiado de responsabilidad extracontractual que me dé una reparación de un daño después de que me demolieron la casa. Y No, no. tratando 15 años. Aparte que hay que hacer el reclamo administrativo previo, agotar la vía previa y después plantear, con la duplicidad de términos que el Estado tiene, y después plantear la reparación. Y después que te asigne la partida presupuestaria. Se murió el propietario, los hijos, la abuela y quizá cobre algún tataranieto. Que no pague Con plata devaluada. con bonos. O con bono a 30 años, con lo cual pagará Cadorno. El juicio ordinario posterior en el Ejecutivo. Claro, más o menos. No, pero más o menos. No, pero seamos reales. Entonces, ahí voy. Ahí voy. Hay un tema que tímidamente el primer párrafo del 207, la doctora está me tengo que ir. Se va, la doctora. Ahora que le estoy pegando los ¿Te asustó? No, Sacá el Se asustó. micrófono. A una amiga. no te quiero perdón. El 207 deja tímidamente un problema. La doctora preguntaba, ¿y qué hacemos? Bueno, señores, Daniel hablaba de sustantivización, de daño irreparable. ¿De qué habla el artículo 207, primer párrafo? Del daño irreparable. Entonces, yo entiendo prácticamente como regla, por la significancia de lo que implica una demolición o un derrumbe, que el afectado, que por supuesto postuló en un sentido negativo, no renunció despectivamente a esa cuestión en el ámbito de una audiencia, tendría un derecho al recurso. Y acá los convoco a todos para que interpretemos, porque es una situación irremediable, de imposible y ulterior de reparación. Por supuesto, el gravamen irreparable, que es uno de los presupuestos de la apelabilidad de un auto, aún de baja instancia, mejor dicho, ¿no es cierto? Es una carga que le corresponde argumentar a quien insta la vía impugnativa. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el tema está, y ahí te convoco vos en el razonamiento, Raulito. Si nosotros lo consideramos como una medida cautelar real, innovativa esta, no entrarían dentro del carácter devolutivo de la apelabilidad que tenemos, por ejemplo, con las medidas cautelares personales. Sí. Con lo cual, si a mí me abren el recurso, tendría efectos suspensivos. O yo interpongo el recurso y en el juicio preliminar de la admisibilidad. Claro, lo que pasa es que ¿dónde está la eficacia? Ahora, también hay una situación. Franco, déjame terminar. No, porque te voy a decir, vos no demolés inmediatamente que encontrás en situación de flagrancia. Preparate para el Pero justamente en eso tenemos que cumplir con la Bueno. implementación del código para la citación y pedir rápido justamente por la urgencia. Bueno, pero y la irreparabilidad del tema. No sé si me entendés. Seguro. Si no, busquemos de ley referenda alguna apelación corta, como se tenía en la época con la prisión preventiva, que se resolvía dentro de las 48 horas con una instancia de revisión. ¿Me entendés? Porque tampoco no podemos decir que la norma está perfecta. Hagamos una exégesis, vos me decías, desde un prisma constitucional. El derecho al recurso no se lo puede, más con la significancia que esta medida tiene, no se lo puede dejar de lado. Entiendo yo que corresponde asegurarlo. ¿No es cierto? Tengo un tema que lo apelé y no procedieron al derribo y tengo audiencia en septiembre. Bueno, entonces evidentemente estamos en una situación. Bueno, evidentemente estamos en esa situación. Por eso digo, me parece a mí que hay que analizarlo. Después el tema de la razonabilidad. La razonabilidad es un elemento de ponderación importante y que tiene que ver con el clérigo interés que Daniel... Y para terminar, el problema de la contracautela. El Estado está eximido de la contracautela. Ahora, si la pide la víctima, y si la pide el querellante, y si la pide un damnificado, sin ninguna duda tiene que haber una contracautela. Sin ninguna duda tiene que haber una contracautela. No veo razones alguna de exhibición de la contracautela. Estoy hablando de una postulación autónoma. Estoy hablando de una postulación. Concluyo, y les pido disculpas por la anarquía porque no quiero... Yo tenía preparado algún desarrollo más técnico, pero acá se dijo, se desvió correctamente el debate hacia aristas que me parecen importantes. ¿Qué es un derribo o una destrucción? O una demolición.
un reconocimiento del fracaso del Estado de la solución del conflicto en forma preventiva. Entonces, de los cuales no tienen para nada la culpa los fiscales que vienen después del problema. Porque el Estado reacciona después, y mal, después del problema, no antes, como es su deber en términos de prevención. Ahora, también me preocupa, ya que tenemos el problema, ya que tenemos esta solución tan rigurosa, ¿tiene efectos comunicativos esto? En términos de prevención general positiva. ¿Cuál es el metamensaje que le damos? Vos vendés, te derribo el lugar. Puede tener un fin de prevención positiva, porque no es todo negativo. ¿Mm? ¿Qué está diciendo el Estado? Restablezco el imperio de la norma en este ámbito olvidado de Dios. No, lo tengo que decir en estos términos. Y agrego otra preocupación más. Hay un A ver. montón de esos territorios que pueden ser derribados, sobre los que por ahí a nivel primario puede ser que nadie haya reclamado ese territorio y se piense que no es una vivienda, pero hay un montón de gente que por el miedo que tiene sobre la gente que ocupa esos lugares tampoco denuncia. Pero ¿por qué hay esa cifra negra y por qué hay ese miedo? Porque el Estado no está. Pero en este caso hubo, según lo que dijo Franco, alrededor de 2000 denuncias. Llegamos a 2000 denuncias. Tampoco el Estado estuvo. O sea, ¿cuántas denuncias son suficientes para que derribemos Pero vos multas? fíjate, o el Estado no viene para la asistencia o no viene para la respuesta. Porque No los vienen. búnker, Tampoco digamos, está para defender al dueño de él. sí, pero los búnkers son lugares que visualmente Algunos, vos te sí. das cuenta que son búnker, en muchísimos casos Algunos, te das cuenta. algunos, no es En un patrón. muchísimos casos te das cuenta y aún En así muchísimos casos tienen un formato de construcción concreto, pero para concluir, yo creo que persecución distinta, un derecho penal nuevo que no responde al parámetro que nosotros abrevamos de la ya cuando éramos estudiantes. Un término de Ferraioli, de un modelo de derecho penal de última intervención y de Mia Barnatio, pero que responde a un moderno derecho penal. Ahora, ¿eso implica renunciar a la perspectiva constitucional? De ninguna manera. Pero ojo, y termino, la perspectiva constitucional no solamente implica una perspectiva desde los derechos del afectado por la injerencia de esta medida, sino también de los derechos de la vida. Así es. Bueno, muy completo todo, todas las posturas. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Por Zoom también está habilitada la sala. Yo tengo una pregunta. Sobre el tema de que dijiste vos, Franco, que en algunas audiencias donde los titulares de los inmuebles no existían, la defensa pública dijo, no, yo no tengo que estar acá, y se tomó una audiencia sin un defensor. Que defienda los intereses del supuesto dueño. ¿No debería el Poder Ejecutivo, no sé, o el mismo tribunal designar un defensor como hacen cuando es la prescripción adquisitiva, digamos? Me pasa que no hay gente en ese inmueble, eso también lo que decía. Hay lugares que Hay son algunos que típico sí. búnker, particularmente en el que decís vos. Son inmuebles del Estado, usurpados hace tiempo, donde ha habido un traspaso irregular de la propiedad de tanta gente, donde ya el narco tomó posesión de ese lugar. Por eso, respondiendo un poco a lo que decía Antonella, que en una de las defensas lo planteó, bueno, ¿por qué si están hacinados en toda la cuadra, mandan, lo digo muy burdamente, ¿no?, una familia a vivir a ese lugar en vez de derribarlo? Y la respuesta, a mi criterio, es que no, porque el narco está ahí, porque esa familia, eso es la ausencia del Estado, antes, durante y después, que eso es lo que habría que empezar a analizar, ¿qué hacemos después? Vos mandás a la ¿Qué familia, hacemos ¿cuánto antes, durás? Franquito? Días. ¿Qué hacemos antes y qué hacemos después? Seguro, pero por eso, es muy difícil. En esos casos puntuales donde la jueza Silvia Castel hizo todo un análisis, yo lo hice en un renglón, no había persona, no había un eventual principal morador, no había un dueño, no había un heredero legítimo de ese lugar. Era del Estado, de los ferrocarriles, tenemos un montón de terrenos así, donde la compraventa es irregular, por boleto, por Facebook y demás. Que está bien eso, porque eso hay que aceptarlo y es parte de nuestra coyuntura, de cómo vive la gente en los barrios. Ahora, cuando eso se vuelve un foco de violencias, ahí es cuando actuamos. ¿Puedo hacer un mínimo aporte sobre todo lo que dijo aquí el doctor de la Recondo sobre el tema del recurso? Y sobre el tema del garantismo o no garantismo. Quienes tenemos unos años durante el imperio del garantismo, yo no era reputado un juez garantista. No me he corrido yo. Se ha corrido la historia para otros lugares. Pero bueno, independientemente de ello,
Yo creo que acá se manifestó y con algún acierto lo del fracaso de un modo de ver el derecho penal desde la perspectiva del imputado como un conflicto entre el individuo y el Estado. Pero ha corrido mucha historia en el puente, mucha agua bajo el puente. Acá ya no solo fracasó el garantismo, tenemos años de fracaso de este modelo punitivista. Desde que me tocó articular todas las normas junto con Karina Lurati y con Afrevaldi para implementar el nuevo sistema, hemos casi triplicado el número de presos. La ley Bloomberg, que estamos metiendo preso a todo el mundo, y es el momento, y vaya el desafío que tiene la administración actual, que no comparto un montón de cosas, pero con la salvedad que yo no soy político, yo no tengo que resolver en tiempos políticos. Ellos tienen que hacer el minuto a minuto del problema porque tienen concursos electorales cada 2 años. Yo no lo comparto. Yo estoy de otro lugar, afortunadamente. Si yo tuviera una solución mejor que la de ellos, intervendría en política. No la tengo. Bueno, el tema está de que en este contexto, por un lado, el garantismo o no garantismo ya no termina de ser un discurso, una dualidad válida. Ya creo que la dirigencia en general, yo me incluiría si hoy estaría en funciones, tiene el momento ya de dar respuestas. No se admite una dilación, no se admite un fracaso más. Y otro tema con el derecho al recurso, ya la anterior norma decía que no había derecho al recurso, y nosotros habilitábamos el recurso igual, aunque no lo dijera la norma, por el artículo primero del Código Procesal, la Corte Interamericana garantiza no solo el derecho del doble conforme contra la sentencia, sino contra la decisión importante. Los ¿Por autos. qué? ¿Qué es más importante que te saque donde estás viviendo como golondrina o como golondrina por un verano? Que te saquen de ahí es una resolución importante para el que la recibe. Y el último punto, y en esto quiero ser muy claro, porque que uno esté en un lugar de importancia hace a la necesidad y a validarse y homologarse de dónde viene y qué sentido ha tenido que uno haya llegado. Tampoco hay que estar con los estereotipos que se están haciendo sobre los consumos problemáticos en lugares aislados y los consumos problemáticos en lugares VIP. Yo no estoy, anoten por ahí, yo no estoy por el derribo de Rockefeller, no estoy patrocinando para nada el derribo de Rockefeller, ni menos los viernes. Pero lo que sí, yo creo que hay acá una construcción de sentido muy perversa, que parece que el incluido que consume alcohol, se droga, lo que sea, es cool, divertido, y la persona excluida en esta construcción de sentido tiene mal gusto, es pesado, pésimo. Creo que lo mismo pasa con los lugares donde ocurren estos delitos, donde se opera. Yo creo que el lugar es un buen regulador objetivo del que dice Franco, que es un sitio de administración de violencia. Bien. Y creo que las incidencias que han marcado van a ser la materia prima de la resolución de los casos. Las cuestiones de alegación, y ya hablemos de compulsa de evidencia casi a nivel de prueba. Pues ya tenemos que hablar de una evidencia y una argumentación casi a nivel de prueba. A nivel de prueba, sí, estamos tirando abajo la casa. Creo que yo no me horrorizo tanto de los conceptos jurídicos, medidas cautelares, porque esto se está haciendo. Hace de años que estamos metiendo presos para que no mate a la mujer. Y eso no es cautelar. Es como el No digo que esté bien o esté mal, Ojo, ojo que no estoy planteando un juicio de valor de ese lugar. Estoy diciendo en términos procesales. Si vos le sacás el carnet a uno, le estás adelantando la condena de inhabilitación. Eso punto, y eso lo estamos legitimando. El tema está que usemos parámetros razonables, que usemos los topes que le da la Constitución, y que usemos también la tutela de las víctimas. Yo mencioné el Pacto de San José de Costa Rica, también varias resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se orientan en sentido diverso a las que se mencionan habitualmente como garantistas. No simplemente esa aclaración que Aprovechando la aclaración de Daniel, también lo quiero aclarar, que, a ver, nosotros tenemos el gran desafío, digo, la Fiscalía, el equipo de microtráfico, también por supuesto está Carla Sarleani y Matías Lartigau, que junto con Valeria son los que forman el equipo de microtráfico, porque está empezando esto, no es que una cantidad de gente uno se imagina, justamente en ser cautos en esto, lo que fue el fracaso en otras experiencias, no criminalizar el consumo. Pero no del VIP, pero tampoco el de los barrios periféricos. En este sentido, por ejemplo, en la mitad, creo,
un tercio de los derribos de los cuales yo insté al juez a pedir, en todos había personas en situación de consumo, con estupefacientes y demás, y a ninguno se les tomó causa. O sea, no vamos a eso. Aún así, porque tenían 800 dosis, y bueno, sí, eso es para nosotros tenencia para comercio o comercialización. Pero esto quiero aclarar, nosotros, de hecho por eso hemos invitado a la defensa siempre y queremos y a todos los actores del Estado, y mientras más gente vaya, porque coincido, más allá de la naturaleza, ¿no? Si es cautelar o es anticipo, es importantísimo porque tirás la casa abajo. Pero esto sí quiero aprovechar para aclarar, nuestro gran desafío es justamente no criminalizar el consumo. De todas maneras, también agrego que la propia ley habilita esa válvula de escape, y también es una decisión criminal. Es decir, cuando hablamos exactamente el archivo o hablamos de la tenencia para consumo personal, tiene una decisión de la Corte, independientemente de que no ha sido derogada la norma, en el caso práctico, no hay de facto, está derogada. Ahora, yo quiero hacer hincapié en algo muy rápidamente. Yo creo que la 14239 establece una serie de parámetros bastante muy sabios como para determinar en qué situaciones toman estas medidas extremas. La referencia al espacio público, la referencia a la utilización de armas, la referencia a la participación de estas personas en delitos y en contravenciones conexos, la cuestión vinculada al uso de menores o la intervención de menores o la provisión o facilitación a menores o el uso de personas con alta vulnerabilidad, el tema de la degradación del espacio público, son todos parámetros que entiendo yo y omití decirlo, deben ser tenidos en consideración cuando un fiscal alega, o el peticionante de esta medida, alega en la verosimilitud del derecho. Y también celebro, y esto lo tengo que decir porque, aunque no sea políticamente correcto en determinado ámbito académico, que la norma, la 14239, va de la mano, si ustedes se ponen a estudiarlo dogmáticamente, con el artículo 11 de la 23737, cuando habla de la modalidad agravada. ¿Se acuerdan? Cuando habla de el tráfico o la dación o el facilitamiento de estupefacientes o la comercialización respecto de menores o personas de alta vulnerabilidad o personas, mujeres embarazadas. Bueno, cuando ellos vayan, entiendo yo que esos presupuestos no pueden dejarse de considerar. Y eso son pautas de política criminal más las que establezca la Fiscalía General, que pueden servir para apuntalar este juicio de verosimilitud de la petición realizada, más allá del soporte probatorio que debe ser prácticamente en extremo solvente, ¿no? ¿No es cierto?, para sustentar la medida. Pero bueno, he admitido decir eso y me parecía pertinente afirmarlo, ¿no? Hay una pregunta por Zoom que no veo. Dale, dale. Ah, bueno. Un poquito larga, pero... Dale. Pregunta para el doctor Rescondo. ¿Cree que la modificación del artículo 107 debería haber seguido la inteligencia que introduce la ley 13.579 de conservación, administración y disposición de bienes secuestrados? En el artículo 239, cuando regula el trámite y sustanciación de las medidas de no innovar, contemplando lo estipulado en el artículo 23 infine del Código Penal, esto es, dejando a salvo derechos de restitución o indemnización a terceros de buena fe, pensando también en esa perspectiva de víctima que comparto. Esto lo dice Fabiola Piemonte. Sí, particularmente, Fabiano, yo considero de que acá hay un problema de diálogo de normas. Tenemos una disposición general del artículo 23 del Código que habla del decomiso, y esa misma disposición tiene en su extensión normas de naturaleza procesal que habilitan a la adopción de medidas cautelares anticipadas. Ahora, yo creo que la norma genérica del Código Penal cede frente a las disposiciones específicas. En lo concerniente a las disposiciones específicas, creo que por un tema de diálogo de fuentes se aplica la norma del 207. Entiendo de que ahí hay toda una discusión respecto, la verdad que habría que pensarla con respecto a la ley de extinción de dominio y la intervención también de la justicia civil en todas estas cuestiones que tienen que ver con la incautación o el decomiso. Acá estamos hablando de una medida anticipada, con lo cual el decomiso prácticamente se torna abstracto, ¿no es cierto?, por la demolición del instrumento del delito. Con lo cual entiendo que la norma especial deroga la norma general. No, pero, perdón, estoy acá, no sé. Exactamente. Exactamente. Si se me escucha, Dale, dale. ¿Qué pasaría si ante los casos donde el fiscal pedía, bueno, el derrumbe y todo lo demás, Franco pedía, y si se presenta algún actor del Estado y dice, lo llevo al terreno de lo criollo, dice, me presento
no sé si tengo legitimación o no, pero pertenezco al Instituto de Fomento de X y digo, no derrumben eso porque puede ser usado ese lugar para eso. Sería perfecto. Porque acá, perdón, a mi modo de ver, que es una medida cautelar, entiendo, que lo que se busca es hacer cesar el Estado jurídico y los efectos del delito y la presencia del narco y demás. Y viene algo tan potente como el Estado, y si acá voy a poner un dispensario, y acá tengo la gente, y acá me parece mucho menos lesivo y me parece que va a los fines de la ley, pero sin duda. La Fiscalía lo vería como Al contrario, estaría dentro del tamiz. yo creo que una cuestión que estamos debatiendo nosotros en lo interno es, bueno, lo que yo decía antes, bueno, ¿qué hacemos pues? En esto que dijo Silvia en la primera resolución, el Estado tiene que estar, no estuvo antes, esto es el fracaso del Estado, vamos con esto, pero quédense en el territorio, no abandonen de vuelta a esta gente. Entonces, eso sería una gran solución a los problemas que estamos teniendo. Nadie quiere ver los escombros porque ahora empieza el verano después y va a haber dengue y no sirve. Entonces hay que hacer algo. Y te la llevo un paso más. ¿Una ONG ustedes considerarían que se presente en una audiencia y diga, no derrumben porque nos podríamos Con las dedicar a garantías esto"? suficientes. Para mí sí, con las garantías, digamos, habría que verlo. Reitero, esto es muy Nobel. ¿Esto es Nobel a nivel país o no? Sammy del ánimo Curiae, con más razón. Claro. Es una ONG, pero Claro, sería una cosa Lo que así. sí nosotros lo habilitamos, perdón que Para me... mí sería altamente Lo peligroso habilitamos. poner en un lugar donde hubo tanta peligrosidad, una familia, una ONG, un centro de salud, porque no todo el mundo puede llegar a pensar que en ese lugar no está más el búnker, pueden tirotearlo, un lugar donde puede haber gente vulnerable. Yo no sé si... Pero como alternativo modo de verlo, nosotros en estos 16, que por lo menos 17 puedo hablar yo, hay desde un lugar en un rancho, en el medio de un pasillo que cuesta identificarlo, hasta una casa en Uriburu y Ayacucho que cada vez que uno va para circunvalación para el río, ve a la izquierda semejante propiedad que podría ser algo, ni hablar. El otro día una casa que estaba en Viedma y Vidonao. Ahí somos, pero ya cuando estamos hablando de vivienda Pero ni hablar, de un tamaño que no va a ser considerable que podría funcionar. ahí no puede funcionalmente, es muy difícil, pero coincido y de hecho estamos pensando ese tipo de alternativas. Yo creo que el tema, tu pregunta, si uno lo analiza jurídicamente, tiene repercusión sobre dos aspectos de la medida. Primero, hace desaparecer el peligro en la demora, porque la posibilidad de la reincidencia o de la comisión de delitos en lo sucesivo a partir de un proyecto serio, con las garantías suficientes de reemplazo de ese ámbito de lesividad por un ámbito de protección de intereses de terceros, evidentemente afecta dos de los presupuestos. Uno el peligro y otro la razonabilidad. Cuando yo te exponía, estamos hablando de que la demolición o el derrumbe es la última ratio de la respuesta del Estado. Es, por un lado, el reconocimiento de su fracaso en términos de persecución y en términos de prevención, pero al mismo tiempo es una solución extrema frente a un problema extremo. Entonces, si vos tenés vías alternativas o intermedias, bienvenida sea, en tanto y en cuanto se dé las garantías suficientes para, de alguna manera, reemplazar esta medida extrema que estamos mencionando. Fíjate el abanico del 207 último párrafo que fue reformado después de que salió. Es amplísimo, entonces entiendo que por ahí podría... Inactivación, suplantación de materiales, desalojo. Tenemos un montón de quería alternativas. hacer una acotación, porque bueno, todos en el panel hablan del fracaso de la política del Estado que llevan a que hoy sea esta la respuesta. Hoy la respuesta es, vamos a ver con el derribo. Y hay una cuestión que por ahí no se está hablando, y es que ha tenido un impacto en la incidencia de la criminalidad este tipo de respuesta, porque nosotros este año hemos tenido una baja de homicidios impresionante, y no solamente de homicidio, sino de todo lo que es la violencia altamente lesiva. Y a diferencia de lo que ha pasado en otro tiempo, sí es verdad que hay un aumento de las personas amenazas de extorsión importante, pero a diferencia de lo que ha pasado en otros tiempos, no hemos tenido ese corrimiento del delito a otro tipo de delitos violentos. Me parece que de acá a un tiempo tenemos que empezar a analizar, bueno, esta respuesta que se implementó fue efectiva. Durante 4 años, tuvimos 2000 incidencias en este lugar. Bueno, en los 2 meses posteriores, en el año posterior al derribo del búnker, ¿volvimos a tener incidencia? ¿Sí o no? ¿Tuvo ese impacto positivo en el barrio? Y después, bueno, respecto a lo que decía el compañero de habitar el espacio, yo entiendo que en alguna época eso sí se hizo, en alguna época el Estado sí decomisaba, expropiaba esos lugares dedicados al delito y se metía. Pero bueno, en su momento no fue una solución, no dio un resultado positivo. Por eso yo Esto hoy sí.
Pero En por este eso, momento, en este pero por eso momento. yo te decía de que independientemente de las repercusiones negativas que tiene la medida y los cuestionamientos que podemos decir, tiene un efecto comunicativo importante en términos de prevención general positiva y negativa. Es decir, yo lo veo con también hay un metamensaje del Estado. Al que delinque, la respuesta será esta. Y evidentemente ha tenido cierto nivel de éxito. Y no estoy desconociendo eso. Lo que yo quiero hacer, ella me hizo una pregunta muy sensata, me dice, ¿cómo lo podemos ajustar a este instituto de tanta repercusión en términos de injerencia en los derechos a un prisma constitucional? Y entiendo yo que vino para quedarse, pero es una función de los operadores del sistema ajustar esa decisión a un estándar constitucional. Porque que yo adopte una política de persecución y de mano dura y de autoridad frente al delito, el cual yo estoy de acuerdo, no significa que arrase con la garantía constitucional. Con la ley en la mano yo puedo perseguir eficazmente el crimen, ¿eh? Quédate bien tranquilo. Y después que no demonicemos a Rockefeller porque los lugares... No, pero eso es un problema de... No. Yo voy siempre. Tendríamos que ir a comer ahora. Una cuestión es lo Lo que dejamos en dijiste. clausura, no derribamos. Yo no banalizo los resultados que se han obtenido. Por eso hablo de que es el momento de la respuesta. Y si estas son las respuestas y son sustentables y marcan una tendencia prolongada en el tiempo, en buena hora. Pero bueno, tenemos que esperar a ver si esto es una tendencia. Pero por eso invito a que empiecen a ver algunos resultados, porque si no estamos en la misma. Pero Lo mismo que venimos. los resultados se están viendo. Se están viendo, se van a ver cuando se vea que eso es una tendencia y que es sustentable. Ahí lo vamos a ver. Pero el resultado es producto porque... Pero aparte hay otro dato. ¿El resultado cuál es la El causa? resultado es, a la misma fecha del año pasado, ¿cuántos crímenes Bueno, menos hay? ¿Cuántos bueno, homicidios menos hay? ¿Cuántos Voy crímenes voy a decir algo. hay? Voy a decir algo. En Rosario existen 1000 familias que viven de la industria del auto. ¿De? De este comercio de estupefacientes. 1000 familias que viven que toman como actividad habitual. Mueve el PBI. ¿Está? Sí, claro. Nosotros, No tienen otra posibilidad. nosotros producimos buenos términos de intercambio cereales No. y plataforma de logística de llevar estupefacientes a Europa. Y eso también es un tema. Tenemos 1000 familias. ¿Qué lugar le vamos a dar? ¿Qué andamiaje? Sobre todo ahora que hay motosierra, que no hay un peso, que no se invierte y está cayendo la actividad económica y industrial. Por eso te digo que por eso hablo de la sustentabilidad de la medida. Ese es el gran desafío. Yo no estoy banalizando los logros. Yo creo que estos logros tienen que demostrar su sustentabilidad en el tiempo y, por otro lado, que sea una tendencia, por eso, apreciable y valorable en ese sentido. Pero también el fenómeno es mucho más complejo. Estoy hablando de 1000 familias. Mueve parte del PBI. Que en otro lado esté más regulado, de una manera más corrupta regulado, es otro cantar. En otros estados federales de este país. En otros estados federales de este país. En esta zona se ha manifestado como síntomas de violencia. Ahora, esa violencia, este es el modo de combatirla, puede ser, es un modo, por eso lo van a tener que demostrar que es sustentable en el tiempo y que es una tendencia ya marcada. Creo que había por creo que pedían el fallo, les recuerdo el mail, instituto.dpp@gmail.com. Está el fallo de la doctora Castelli, el video de la audiencia, un comentario mío y un resumen del fallo. Sí. Fuerte. Sí, más Pedir la palabra. hay una cuestión que le hicieron ruido. Una es la pregunta que vos haces, Franco, de cuál es el derecho humano a tener un búnker. Yo creo que acá estamos hablando de un derecho a tener un búnker. Estamos discutiendo es el principio de inocencia y el derecho a juicio previo, que es lo que cede ante cualquier medida cautelar, como en este caso, digamos, ¿no? Y creo que el debate existe, nadie está discutiendo lo otro, me parece, ¿no? Y ahí surge lo que a mí me preocupa puntualmente, que es la facilidad, al menos en nuestros tribunales, con las que se despachan medidas cautelares. No sé si hay algún caso de los pedidos sobre derrumbes en donde hayan dicho que no, por ejemplo, en primera instancia. Sí. ¿Qué análisis en profundidad se hace? Porque mi temor o mi preocupación es que salgan tan fáciles como salen las prisiones preventivas, que todos sabemos que de excepción no tienen nada, que son absolutamente la regla. Y de ahí, recién arrojado por algo que por ahí de penal de segundas velocidades, y me surge otra preocupación, que es
Vamos a ver si más o menos se me entiende. Cuando hablamos de derecho penal de segunda velocidad, de esta disminución de garantía, siempre se está pensando en criminologías organizadas, digamos, pero pensando en la cúpula, pensando en los grandes actores, y yo creo que seguimos acá atacando al subsuelo, digamos, ¿no es cierto?, a los más peregrines, a los sectores más vulnerables, a lo más fácil de buscar de alguna forma. Esos son, digo, no preguntas, salvo la cuestión esta del dato que no tengo, sí, en cuanto a las estadísticas de casos en que hayan dicho que no, y más que nada preocupación, ¿no es cierto?, en este sentido. Primero, rápido. No coincido en que estamos en los escalones. Claramente que la cúpula tiene que basarse primero en un escalón, primero en el lugar donde vender. Te aseguro que dentro de estos 16 se han atacado, si se quiere, inmuebles pertenecientes a cúpulas de organizaciones criminales donde han registrado decenas de homicidios atribuidos, si se quiere, a ese grupo narcocriminal. Y a lugares muy sensibles, uno de los cuales, por ejemplo, según la hipótesis fiscal, y al menos esto es indubitable, que se usó ese lugar como centro logístico para matar al playero, colectivero y taxista en las muertes de marzo. Entonces, son lugares troncales de violencia donde nosotros no se despachan fácilmente. De hecho, ella apeló uno, de hecho hay resoluciones contrarias o adversas al pedido fiscal. Por eso coincido, si algo que coincidieron ellos dos en alguna postura opuesta que tienen, en esta evidencia con carga de prueba, te diría, porque es irreversible. Yo digo, derecho humano a tener un búnker. Se han presentado defensas o eventuales ocupantes donde han tenido la posibilidad de ser escuchados por el juez, incluso en una audiencia la jueza lo llamó y explícame, y no podían dar razón de por qué vivían ahí. Digamos, no es que, ¿qué te quiero decir? No vivían o residían hace un poquito tiempo o no tenían ningún título de propiedad en el lugar. Entonces, por eso directamente se decidió el derribo, pero sumado un montón de evidencia en ese sentido también. ¿Sí? Entiendo lo que decís, pero no coincido. O sea, con esto sí, a ver, a mi modo de ver, que estoy comprometido con esto, claramente. ¿Sí? Pero trato de ser objetivo en lo que se puede ver. Las organizaciones o los jefes narcos que tenemos, sí se han atacado a ellos directamente. Claramente que es el lugar de expendio, es el primero de los lugares, de los eslabones, entiendo. Por eso tratamos de no criminalizar el consumo. Este inmueble asignado al jugador de Boca, como dice, digamos, encontramos dos personas en estado de consumo con unas bochitas y se fueron a cagar. Perdón. No es que le hicimos caos y lo llevamos a audiencia, no es el objetivo. Sigue habiendo, pero ahí, toda esta cuestión y si estamos hablando del reconocimiento del comercio, que es la causa de la violencia, por ejemplo, si nadie plantea, y si no lo quiero para hacer ruido, nada, la cuestión de la externalización, que tantas veces se intentó plantear, pero muchas veces se plantea como forma de evitar el comercio que lleva a este tipo de hechos de violencia, pero que también sabemos que es atravesado por un montón de intereses que hace que o sea, también tenemos que frente a los fiscales, demasiado lo que están haciendo con la parte limpiadora, ese debate y no les toca a ustedes. Pero sí, esas son las cuestiones que me hacen pensar que falta, era una cuestión de política criminal, que, claro. O sea, no en la actuación de los fiscales, que además reconozco que se hace con mucha responsabilidad, enfocar para otro lado. O hay una parte en la que estamos mirando. También hay que dar un debate sobre la cuestión de política criminal, si hoy ya prácticamente los fiscales tienen incumbencia, manejan prácticamente la defensividad y la defensa de la teoría del caso, con lo que yo creo que es un retroceso institucional que no le maneje el Ministerio Público la total incumbencia de la fijación de la política de un Estado de Derecho. Modestia aparte, más allá de toda la deficiencia que tenía el Ministerio Público en este país y fundamentalmente en esta provincia, no ha dado la talla en términos institucionales, yo creo que no ha dado la talla. No, más allá, tenemos fiscales de una enorme valía. Yo siempre valoro, yo fui investigador feudo, y yo valoro a estos chicos como la manera que tienen de investigar es envidiable. La muy buena parte de ellos, los defensores públicos, los defensores privados también, uno cuando va a la audiencia, termina aprendiendo, es una realidad. Y es muy difícil debatir y bueno, es un poco el desafío de la fusión de todo. Por eso yo lo que invito es que no renunciemos a la lucha por el derecho, que sigamos discutiendo cuestiones jurídicas. Y es la invitación a todos los operadores del sistema. En el derecho. Excelente reflexión.
Sí. Todos participen. Ustedes, pero dudas buenas, eso que lleva para avanzar. Ahora yo les propongo otras reflexiones solamente que tienen que ver. Primero, creo que fue publicitado así, acá todos usamos la palabra búnker. El búnker no es un término jurídico. El búnker es un término que tiene que ver con la construcción. Y es la forma de definir un determinado tipo de construcción. Un búnker es algo que está preparado para resistir un ataque. Entonces, cuando era la época en que los países para defenderse o pretendían defenderse, hacían primero castillos, después vieron que no eran suficientes, entonces hacían búnker intercomunicados subterráneamente. La línea Maginot, por ejemplo, o la que hicieron los alemanes. O sea, si hablamos de búnker, lo que nos estamos metiendo es en el espacio del destino de la edificación. Un búnker está construido para algo específicamente. Entonces, si yo encuentro un búnker por la forma en que está edificado, sé para qué está destinado. Entonces te miro fijo y te digo, destruido. Distinto es cuando yo me encuentro una casa. Porque acá ya no está en juego el destino de la edificación, sino el uso que digo que se le está dando. En un búnker, si yo soy juez y me traen la foto, miro así, no te voy a preguntar quién vive, porque no puede vivir nadie. Un búnker es cerrado, un búnker tiene los lugares de acceso muy reducidos, ¿y sirve para qué? O para defenderse de un ataque, acá no tenemos ninguna frontera cerca, o para realizar un comercio que requiere un grado muy grande de seguridad. Y la venta de estupefacientes lo requiere. Exactamente. Entonces, el búnker, rompelo. Cuando te metes con algo que no es un búnker, ojo, porque eso no está destinado ni siquiera a ser un centro de violencia. Ni siquiera es un centro de violencia. Entonces ahí me gustaría que hubiese más prudencia. Lo segundo, nos golpea mucho el término derrumbe. Demolición, derribo. Bueno, la municipalidad te puede derribar. Si no, preguntale a los que tenían el mercado en el año 62 y vino Carvalho, que era intendente, agarró las topadas y pasó por arriba. Y nadie no fue preso, nadie dijo que era ilegal. ¿Por qué? Porque era irregular la construcción. Cuando vos me decís de cosas que están construidas en terrenos públicos, yo lo primero que le pregunto a la municipalidad, ¿esa construcción es regular o irregular? Y si es irregular, le digo, tú mirá, ¿tienen derecho? Sí, ahora están destruyendo un barrio privado de lujo en Buenos Aires porque lo habilitaron, lo construyeron sin habilitación y vio las normas ambientales. Un barrio privado, como fuese el Kentucky. Ordenaron y lo van a destruir porque era irregular. Entonces, si vos tenés construcciones en terreno municipal, no perdamos horas, hombre, en la audiencia y todo lo demás, decir esto está habilitado, no venga y túmbelo, lo lamento. Verificante que no esté ocupado por una cuestión lógica. Y si hay chicos, llamar lo mismo a Secretaría de Seguridad para que cuide a los chicos. Y si hay ocupantes en situación de vulnerabilidad, ¿pero para qué tiene que venir el derecho penal? ¿Por qué siempre cuando hay una persona arriba de una ambulancia de ambulante y ningún sanatorio lo acepta, tiene que ir ante un juez de instrucción? Ahora tenemos que ver quién era para que lo obligue diciéndole si no va a cometer un delito. Los jueces camilleros. ¿Por qué? Si eso tendría el Estado lo tiene que resolver sin necesidad. Entonces, mi primera reacción cuando me hablaron de la posibilidad de derrumbar anticipadamente me salió el corazón garantista, que no lo renuncio, y la idea de que están haciendo o tomando una decisión que normalmente requiere todo un proceso de discusión profunda, con una discusión de 2 horas argumentativa, y eso me causó revolución. Después dije, no, hay que analizarlo, es buenísimo lo que dijo Acosta porque está cambiando el mundo. No podemos pretender nosotros sostener ideas y sostener posiciones que ahora están fuera de contexto. Entonces, tenemos que ver cómo nos adaptamos y cómo logramos de alguna manera atemperar o resguardar que esos cambios que se vienen sean lo menos afectivos o que afecten de la menor manera posible a las garantías que siguen existiendo. Desde ese punto de vista yo soy garantista. Por eso a mí me gusta hablar de que cualquier medida tiene que tener necesidad y suficiencia. Decime que es necesaria y frenate cuando sea suficiente. Por eso lo que preguntó acá el doctor es muy importante. Para evitar esto, ¿es suficiente que se le demos a alguien que se haga responsable? Se lo damos a alguien que haga responsable. Necesidad y suficiencia.
desde el punto de vista de la teoría de las medidas cautelares, aunque coincido que en una medida cautelar, porque es definitiva. Esto ya no tiene vuelta atrás. Ahora, la otra pregunta que se me queda a mí es, nosotros, cuando hablamos de derrumbe, hablamos de lo edificado, pero el lugar no lo podés derrumbar, el lugar queda. Entonces, yo creo que la primer preocupación, el primer compromiso es que si yo te derrumbo un búnker acá, eso debe ir acompañado de una acción y una medida que evite que vos me usurpés la casa de al lado y sigas vendiendo. Porque si no, vamos a terminar derrumbando el barrio. Y si no, derrumbemos directamente el barrio y ya está. Decía, El búnker no tiene que ver, por eso hablamos de apariencia de responsabilidad. ¿Ves que en la casa se dice, yo no hice nada, ¿qué te va a decir el búnker? Yo que tengo que ver que se meten conmigo. No, estamos derrumbando porque sos una edificación que o está mal usada o fue construida para un destino que no es un destino lícito, punto. Ya está. totalmente inadecuado. Exactamente. Entonces sí, y derrumbala. ¿Por qué no lo vas a derrumbar? Ahora, tené cuidado porque cuando te metes en edificaciones que a lo mejor fueron regulares, tendría que ser distinto y uno tendría que ser razonablemente más prudente y más respetuoso. Pero si, por ejemplo, tenemos viviendas que, vuelvo a la definición de Castelli, de ocupantes golondrinas. No tenés, vive en California. La defensa me dijo, yo le pregunto a la réplica, pero lo cito a California, Los Ángeles, sí, me dice, pero no existía, el hombre ya se había muerto y estaba en California y no tenía herederos y no tenía movimientos legales en esos momentos. El terreno va a seguir estando. Bueno, pero y abrieron la herencia vacante por parte del Estado. Porque particularmente ese lugar, nosotros le llevamos al juez, que esto es evidencia así, incontrastable, que venga el que habían Ministerio de matado Seguridad y se haga cargo. que habían matado Del Ministerio de Educación. los dos tipos lo mataron en esa casa. La bola que le destruye muy bien, pero yo te digo, seamos coherentes. Seamos coherentes. Porque, a ver, yo te voy a dar un ejemplo para que vos entiendas lo que yo te digo. Si vos tenés un terreno baldío y ese terreno baldío, vos lo cumplís una reglamentación municipal, el municipio puede llegar a tener, por ejemplo, vos en tu terreno hay ratas y todo, y vos no desinfectás, o te desinfecta él, o si no, eventualmente vos podés llegar a ser responsable por lo que ocurre a partir del descuido que vos tenés en tu inmueble. O sea, ser dueño del inmueble también implica responsabilidad. Control de la fuente de peligro. Exactamente. Pero también, Entonces, es muy sencillo. La herencia está vacante, muy bien, nosotros vamos a derrumbar la casa. Y el Ministerio de Educación va a abrir la sucesión por herencia vacante, va a pedir que le trasladen la casa y se va a hacer responsable de ese lugar para evitar que mañana me lo construyan de vuelta. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, esa es la coherencia. No, vengo a la audiencia y digo, oh, nosotros estamos de acuerdo. Muy bien, hace algo, hermano. Como lo decía, lo importante no es rebelarse contra los abusos, el búnker, sino contra los usos, de no permitir que la gente caiga en la exclusión con políticas sociales activas. Pero vamos a contramano en la historia, motosierra, no hay plata. Bueno, el tema es el mundo que nos toca vivir. Bueno, pero siempre estuvimos contra mano. Bueno, che, muchísimas gracias a los tres. No, yo lo que quería decir un poco lo que vos referenciabas recién. Yo creo que la ley llegó para quedarse. Me parece bien el tema de cómo se está implementando hasta ahora, un poco lo que decía el doctor, hay que ver cómo se sostiene en el tiempo y después medirlo. El tema que ahora está todo muy reciente para poder medir si es eficaz o no. Pero yo creo que con esta ley lo que se responde más que al delito es a la forma, porque estas bandas, como decía, en referencia a un equipo de fútbol al cual yo soy, pero entiendo quién es, pero ese tipo, ese flaco, se metía en la casa de los demás, irrumpía, te sacaba a punta de pistola, te hacía irte del país, de la ciudad, y creo que esta ley lo que está haciendo es un mensaje medio, che, vos hiciste esto, te estamos haciendo lo mismo y te lo estamos apropiando como Estado y te lo estamos derribando. O sea, creo que va más por un mensaje de política criminal. Le toca al fiscal ejercerlo, pero no es él el que tira el mensaje, sino creo que fue el legislador en su conjunto el que dijo, bueno, el Estado ahora se tiene que hacer presente y va a hacer la contrapropuesta de decir, che, bueno, todas estas bandas, toda esta gente que se dedicó a sacarle la casa a la gente,
a punta de pistola no poder volver, bueno, ahora nosotros la vamos a recuperar y se la vamos a tumbar. Obviamente, conseguir a alguien que se quiera hacer cargo de esa casa, como le ha pasado, debe ser difícil, porque ¿quién dice, che, yo quiero volver a mi casa? Si cuando a lo mejor quieran volver, los otros que estén de la banda quieran recuperar el espacio. Entonces, por eso, conseguir a alguien que quiera comprar los autos en la subasta. por eso, esto que usted dice que van a hacer todo el tema, todo el proceso de la herencia vacante, no se va a llevar a cabo nunca. Resultados los podés ver más o menos inmediatamente. Los logros son los que necesitas tiempo para ver. Es cuando se consolidan los resultados.